Buen día para todos ustedes, mis queridos hermanos. Hoy, 7 de junio del 2022, nos ponemos delante de la presencia del Señor, ¿sí? Ante todo, que el Señor nos regale esas bendiciones en esta nueva mañana y en este nuevo día. Queremos colocarnos delante de su Santísima Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero antes de hacer esta pequeña reflexión, seguimos con la carta de Monseñor Robert Sarat. Entonces queremos colocarnos delante de la presencia de nuestro Padre amado y hacer la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Bueno, queridos hermanos, continuamos con esta carta tan importante, esta carta que nos muestra una realidad que muchos de nosotros ignoramos, ¿no? Muchas personas ignoran y el ignorar unos hechos no nos exime de responsabilidades a nivel social, a nivel de la familia y a nivel de iglesia. Así que pues por eso estamos reflexionando en este documento que nos muestra una realidad y una verdad de lo que sucede en el mundo en nuestra actualidad. ¿Sí? Dice el cardenal: de este modo, como resultado del divorcio que se ha producido entre el individuo y la persona, Occidente y tras el resto del mundo, en particular mediante la colonización y después por la dominación económico-financiera de los países en vías de desarrollo, el mundo entero, como digo, se ha hundido en el individualismo y las ideologías. La historia nos muestra ampliamente que el deísmo ha desencadenado un proceso que ha conducido a la civilización occidental, es decir, a la civilización judeocristiana de la muerte de Dios y del nihilismo del siglo XIX, a la misma muerte del hombre durante el siglo XX, para finalmente llegar a la segunda mitad del siglo XX a un hundimiento sin precedentes de la institución familiar, vector de la persona humana. Friedrich Nietzsche, con su teoría del superhombre, que presentaba como el remedio a la desesperación provocada por la muerte de Dios. Sigmund Freud, con su nueva antropología basada en las pulsiones primarias como motivación exclusiva de las acciones humanas, y Jean-Paul Sartre y su helenismo libertario, aparentemente genial. Estos tres pensadores han determinado de inocular en la conciencia colectiva y por tanto también en la individual la idea que la liberación del individuo pasa por el asesinato del padre, y han elevado a término su plan diabólico a través de los famosos eventos de mayo de 1968, un movimiento libertario cuyas ideas se propagaron por más allá del antiguo telón de acero a partir de la caída del muro de Berlín en 1986. A continuación del asesinato del padre hemos pasado al asesinato de la madre, con el feminismo radical, que enfrenta los derechos de la mujer, su libertad y su igualdad, por una parte con la identidad femenina en el marco de su complementariedad de los sexos y por tanto con la maternidad. Margaret Sanger, de 1879 a 1966, fundadora de la planificación familiar internacional y figura prominente del feminismo occidental, no quería, de hecho, el
acceso libre y gratuito a los anticonceptivos para liberar a la mujer de la esclavitud de la reproducción. De esta manera hemos asfixiado el sentido de la feminidad y la maternidad en el seno de la cultura occidental, porque sabemos perfectamente que entre la contracepción y el aborto legalizado y pagado con fondos públicos no había más que un solo paso, que los legisladores se apresuraron a franquear entre las décadas de 1970 a los 90. Sigue, bueno, aquí nos da una explicación de dónde viene todo este tema, ¿no? Vienen de filosofías de Friedrich Nietzsche, de Paul Sartre y de Sigmund Freud. Estos hombres fueron aportando con sus pensamientos del superhombre, del ilinismo. El ilinismo fue digamos, una filosofía que negaba toda clase de creencia, ¿no? Sobre Dios, sobre principios, sobre ética, sobre moral. Y se fue trabajando en estos pensamientos. Lo que se quiso hacer fue ir eliminando la imagen de Dios. Al eliminar la presencia del Padre, el hombre se queda solo. El hombre se queda huérfano. Y al hombre quedarse huérfano, entonces queda a disposición de filosofías del mundo, como estas que presentan estos tres hombres de la historia, ¿sí? Lastimosamente, pues, todos esos pensamientos, y por eso habla muy correctamente un hombre que está dando una batalla, Agustín Laje, politólogo argentino, y yo ya lo he dicho en otros programas, la batalla cultural. Porque aquí hay unos temas que no nacieron de la noche a la mañana. Todos estos acontecimientos solamente son la causa y efecto de todo lo que se viene gestando desde la Revolución Francesa, ¿sí? Ahí nace ese principio de derechos e izquierdas y a raíz de ahí comienza una supuestamente liberación, ¿no? Liberación supuestamente de opresión, de un patriarcado, de, de unas reglas, de un Estado, de unos abusos, en fin. En medio de todas esas ideologías y todos estos pensamientos, pues el hombre quiere llegar a un tema de vivir en una libertad, pero al sacar a Dios de la vida del hombre, al eliminar a Dios primero, porque lo que se buscaba era eliminar a Dios desde la Revolución Francesa, eso era una de las causas. No es solamente el hecho de querer buscar un tema de justicia, sino que se veía la figura de la iglesia como una figura opresora, ¿no? Como una figura de que se colocaba del lado del que oprimía al pueblo. Y se habla porque en aquel momento, pues, digamos, los obispos y la iglesia estaba con la autoridad que era el rey, ¿no? No estaban de acuerdo, pues, con muchas cosas, pero tampoco se iban a poner en contra de la ley. El pueblo oprimido por su rey, pues lógicamente, el pueblo oprimido por su rey y por todos, por Voltaire y todos esos otros pensadores, pues que se fueron generando muchas cosas, sentimientos de odio y de rencor hacia la sociedad, pues terminó en lo que todos conocemos, ¿no? Esta revolución francesa que llevó a la ejecución de miles de personas.
en un tema de venganza y de odio hacia una clase social. Y a lo último terminó que estos mismos que llevaron a otros a un tema de venganza, pues terminaron en las mismas condiciones, ¿sí? Terminaron también siendo asesinados en la guillotina, donde ellos ejecutaron a los demás. Definitivamente la palabra de Dios es sabia. Por eso le dijo a Pedro que guardara su espada en el momento en que estaban en el huerto de los olivos y los guardias quisieron apresar a Jesús. Pedro sacó su espada y le cortó la oreja al criado, a Malcolm, el criado del sumo pontífice, el criado del sumo pontífice, ¿no? de uno de los, del sumo sacerdote. Entonces, vemos que es causa y efecto, ¿no? Por eso, a la luz del Evangelio, este documento lo tenemos que mirar y ver si esas decisiones que tomaron los hombres o esos pensamientos son los adecuados y los correctos. Entonces, vamos a reflexionarlo a la luz del Evangelio de hoy, del Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 al 16. Nos dice: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: ustedes son la sal de la tierra. Si la sal se vuelve insípida, ¿con qué se le volverá el sabor? Ya no sirve para nada y se tira a la calle para que la pise la gente. Ustedes son la luz del mundo. No se puede ocultar la ciudad construida en lo alto del monte, y cuando se enciende una vela no se esconde bajo una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todas las casas. De igual manera, brille la luz de ustedes ante los hombres, para que viendo las buenas obras que ustedes hacen, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como esto es una batalla continua contra el rey de las tinieblas, contra Satanás, pues aquí el Señor nos manda a ser luz, nos manda a ser sal, nos manda a ser ejemplo en medio de todas las dificultades. Vivimos en un mundo tan polarizado y a veces sentimos que no hay salvación, que son mucho más nuestros pecados, nuestras culpas, que son mucho más la maldad que existe en el mundo que el bien que puede hacer el Señor. Y a veces nos sentimos como si estuviéramos solos y abandonados, y no es así. El Señor está con nosotros. Lo que pasa es que nosotros no asumimos la responsabilidad que debemos de tener con nuestra iglesia, con nuestras familias. Si cada uno de nosotros iluminara nuestro entorno en medio de la oscuridad, e iluminar en nuestro entorno es dar un poco de ese ejemplo, de esos principios éticos y valores que hemos recibido durante nuestra formación y en nuestra vida, pues eso ayuda. Ayudar a corregir al otro cuando hace las cosas mal, cuando vive en medio de la falsedad, de la mentira o del engaño, con amor y con bondad, sin creernos más que los demás, pero decirle al hermano que se está equivocando y que su actitud solamente lo lleva por un camino de más errores. Si tú dices mentiras, pues no esperes que el mundo te hable con la verdad. Si tú vives en medio de engaños, pues no esperes que el mundo no te engañe. De lo que tú siembras, de eso cosecharás. Así que tenemos que ser conscientes de que tenemos una labor, cada uno de nosotros en nuestras vidas, para servir a los demás, para ayudar a los demás. Esto es un llamado de atención, ¿sí? Y aquí nos muestra también en el documento que después del asesinato del padre viene el de la madre, ¿sí? En el feminismo radical. En una guerra de sexos que se ha generado por todos estos pensamientos, como si el hombre y la mujer fueran enemigos. Eso fue lo que las filosofías y pensamientos radicales y malintencionados
comenzaron a venderle a las nuevas generaciones. Y hoy por eso tenemos familias divididas. Por eso hoy en día no tenemos ni familias. Porque la palabra familia constituye hombre, mujer e hijos. Y hay hombres y mujeres que comparten una vida juntos, pero no tienen hijos. Tendrán un perro o un gato, sin mucho. O sea que no son familia. La familia se constituye y su base principal son el dar ese amor al inocente, ¿sí? Al inocente y querer promover la vida. Entonces, hoy tenemos una grave situación, pero confiemos en que la acción del Espíritu Santo nos alumbre y nos dé la fuerza y la fortaleza para salir al encuentro del que perdió la esperanza, ¿sí? Y perdió como ese motivo de decir, aquí ya no hay nada que hacer, todo está perdido. No, no para nada. El Señor está con nosotros, su Espíritu Santo está entre nosotros, y a pesar de que la maldad quiera arroparnos con su sombra, ¿sí? La luz de Cristo que ilumine nuestros corazones podrá ser mucho más fuerte que el reino de las tinieblas. Así que, queridos hermanos, pues esto es un día más en una reflexión sobre este documento que nos presenta Monseñor Robert Sarhat, donde nos habla, pues, de a dónde vienen todas estas situaciones a las cuales nos enfrentamos hoy en día. Por eso es una batalla cultural, por eso es una batalla donde se necesita del conocimiento y de la fe, los dos unidos. El mejor ejemplo es cuando usted prepara en un seminario a un sacerdote. Un sacerdote ve aproximadamente 4 años de filosofía. O sea, estudia al hombre en sus pensamientos, en sus ideas, pero después hay una parte que es la fe, y después viene y ve 4 años de teología. ¿Por qué? Porque hay momentos en la vida donde las cosas no se sostienen con la razón. Hay cosas y momentos en la vida donde hay que sostenerlos en la fe. Es la única manera. Muchas personas lo terminan viviendo cuando tienen a un familiar enfermo, con una enfermedad terminal, y usted le dice, bueno, aquí no hay nada más que hacer. Muchas veces hasta los médicos te dicen, bueno, si sabe orar, póngase a orar, porque aquí científicamente, económicamente no se puede hacer nada más, esperar a ver qué sucede. Bueno, ahí comienza ese instinto y ese Espíritu Santo que habita en cada uno a iluminar la oscuridad de la desesperanza que hay en nuestro corazón. Y comienza a aumentar, y he conocido testimonios de personas que me han contado que después de no tener fe y de no ser creyentes, algún acontecimiento como esto los llevó a encontrarse con Dios. Y son testimonios muy hermosos, muy bellos. Son como esa luz que nos presenta el Evangelio, ¿sí? Una pequeña vela y se pone en lo alto e ilumina toda la oscuridad de la noche, por más tenebrosa o por más oscura que sea. Queridos hermanos, seguimos reflexionando en el Señor, seguimos orando por la paz en Ucrania, por la paz en el mundo, por nuestra Colombia que tanto amamos y queremos. Pidámosle al Señor que nos dé la acción del Espíritu Santo, no para que nuestros pensamientos, nuestras ideologías, estas mismas de Jean-Paul Sartre, ¿sí?, del ilinismo, de Sigmund Freud y de todos estos pensadores que están invadiendo hoy en día, mezcladas con el socialismo del siglo XXI, siga confundiendo a las familias. No, que venga la luz de Cristo, que es la verdad, que la sabiduría que da el Espíritu Santo
sea la verdad de lo que estamos haciendo adecuado y correctamente. No mis pensamientos, ni lo que piensa el vecino, ni lo que piensan mis amigos, ni lo que... No, eso no tiene interés o importancia alguna. Y lo único que importa es lo que Cristo piense, lo que Dios piense, porque todos pasaremos, ¿sí? Cielo y tierra pasará, pero mis palabras no pasarán, dice el Señor. Yo sé que hay muchos que no creen, ¿no? Que son ateos, pero el hecho de que yo no crea no significa que Dios deje de existir. Él está ahí. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja. Sigo orando por ustedes, oren por este servidor. Suscríbanse al canal, denle like a la campana para que les llegue la notificación y compartan este video con otras personas que quieren crecer en su fe. Gracias, queridos hermanos, Dios los acompañe, Dios los bendiga en este día.